¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los más futboleros, los que siguen el fútbol internacional desde hace tiempo y tienen cierta edad o han estudiado el pasado del fútbol, un pasado no tan lejano en términos históricos, saben que hubo un tiempo en que ir a una cancha en Inglaterra no era precisamente un plan familiar, era nada más y nada menos que un riesgo. En los años 70 y 80 el fútbol inglés estaba atravesado por la violencia de quienes eran conocidos como los hooligans. Peleas, disturbios, invasiones, enfrentamientos dentro y fuera de los estadios. No era un espectáculo global, era un problema social y el Estado lo sabía. Y el punto de quiebre llegó tras dos tragedias, como suele ocurrir, esperar a la desgracia como para tomar medidas. Primero en 1985, con la tragedia del Heysel Stadium Disaster, en una final europea. Violencia, caos, muertes, equipos ingleses expulsados de competiciones internacionales. Y después, años más tarde, el Hillsborough Disaster. Esta no fue una pelea, fue una auténtica avalancha humana. Obviamente, además de los violentos, había malas decisiones organizativas. Murieron casi 100 personas, 97 para ser más preciso. Y ese día quedó algo claro. No era un problema solo de violencia, sino que estaba fallando todo el sistema. Después de Hillsborough, Inglaterra tomó una decisión. Cambiar el fútbol. Pero esta vez fue en serio, no como por ahí uno escucha hay que cambiar, hay que dar vuelta de página, hay que dar un giro de 180 grados. Acá no fue de a poco, no fue con parches, fue cambiarlo en serio. Se presentaron reformas profundas, estadio con asientos, el fin de las tribunas populares tradicionales, cámaras de seguridad, control estricto en los accesos, identificación de hinchas, prohibición de ingreso a violentos y regulación del consumo de alcohol. El mensaje es claro, el fútbol dejaba de ser tierra de nadie. Y en 1992 nace lo que hoy conocemos como la Premier League, y con ella otro modelo, más televisivo, más global, pero más caro. Y el fútbol inglés dejó de ser un problema local a convertirse en un producto de los más vendidos del mundo. Esto, por supuesto que no fue magia, fue decisión política, inversión, pero tenemos la otra cara, exclusión. ¿Por qué ese cambio? ¿Cuál fue el precio que tuvo? Este costo del orden, entre comillas. Ir a la cancha se volvió más seguro, pero también más caro. Muchos sectores populares, porque en Inglaterra también los hay por supuesto, quedaron afuera. El fútbol dejó de ser el espacio masivo que había sido durante décadas. Se ganó en seguridad, en accesibilidad, pero aparece la pregunta incómoda. ¿Se solucionó el problema o se lo transformó? Con todo esto que relaté y lo que sucedió en las últimas décadas, sin embargo hay muchos países que miran a Inglaterra como ejemplo. Pero copiar el modelo no es tan simple, pues no se trata solamente de cámaras o leyes. Se trata de decisiones profundas y sobre todo algo clave, que haya una voluntad política real, porque el fútbol puede cambiar, lo demuestra la historia, pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? En el podcast pasado hablábamos de muchos países, por mencionar a Argentina. Las barras bravas están muy entrelazadas en el mundo político sindical, manejan grandes negocios, son verdaderas organizaciones. No estamos hablando de los hooligans ingleses. Y podemos dar ejemplos de otros países también. Esto ha sido Fútbol en Contexto. Nos encontramos en el próximo episodio.